Y este pasaje que tenemos ante nosotros, pues, nos va a traer una enseñanza de la cual estamos siguiendo en esta serie, una serie a través del libro de Salmos. Estamos mirando 10 temas dentro de este libro que nos hablan acerca de distintos tópicos que los salmistas han hablado, han escrito, y muchos de ellos pues tienen que ver con oraciones, son cánticos, son alabanzas. Nosotros entendemos que el libro de Salmos es lo que llamamos el himnario del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía manera de cantar y de alabar, y ahí es donde ellos escribían no solamente sus cánticos, sino también sus oraciones. Y lo que esto significa es que el pueblo cantaba como oraba y oraba como cantaba. Y si nosotros vamos a mirar nuestras canciones que se escriben en el tiempo moderno también, las meditamos un poco, nos damos cuenta que son canciones, que son oraciones que se pueden cantar. Y así vamos a cubrir en el día de hoy lo que titulamos como la historia de la salvación. Entre estos 10 temas que estamos cubriendo, hemos llegado a en la historia de la salvación. Y aquí particularmente donde estamos plantados hoy en el Salmo 106, podemos ver interesantemente como un resumen, una reducción total de lo que es la historia de Israel desde que llegó a Egipto y cuando salió, de las cosas que Dios hizo con ellos y cómo ellos se portaron con Dios a través de su estadía en la tierra. ¿Cuál fue el comportamiento de ellos? ¿Cuál fue la conducta de ellos? Esto está narrado de esta manera aquí, preciosa, y es algo que debemos de agradecer, de que esta cultura antigua, pues Dios la haya usado para que escribiera todas estas cosas, estos relatos que nosotros tenemos para nuestra enseñanza, como es el Nuevo Testamento. Hay culturas del pasado, como digamos la cultura de los irlandeses, por ejemplo, gente que eran gente feroces, gente salvaje, gente sin dominio y control, gente que hacían daño. Cuando llegó el Evangelio a Irlanda, por medio de un esclavo que se convirtió al Evangelio y comenzó a predicar y a establecer misiones y a establecer lugares para enseñar la palabra. Usted lo conocerá como Patricio, y hay gente que celebra el día de San Patricio. Este hombre comenzó a predicar entre los salvajes irlandeses, de tal manera que esta gente se convirtieron y ya no cargando las cabezas de los muertos en sus cinturas, sino que entonces comenzaron a cargar libros que ellos escribían, comenzaron a escribir y comenzaron a hacer copias y se desenvolvieron en el arte de la escritura de libros y de escribir su historia en libros. Y de esta manera tenemos ahí un relato en la página principal, ahí al lado de la carpeta cover, la cobertura del boletín, donde se habla de que ellos salvaron la civilización por medio de la escritura. En pocas generaciones la obra de San Patricio fue tal que se alfabetizó ese pueblo y se convirtió en uno de los pueblos que más regaba el conocimiento, la sabiduría y el evangelio también. Los israelitas, como ese pueblo, muchos años antes también escribieron su historia y nos queda grabada en las páginas de la Biblia, y muchas veces estas historias se escribieron como poesías o canciones que vemos aquí en el libro de Salmos. Esto también lo hicieron muchos profetas. Muchos salmos nos hablan acerca de la historia de Israel. Si usted tiene tiempo, cuando vaya a su casa en el día de hoy, mire el salmo que le antecede a este, es el Salmo 105. El Salmo 105 habla acerca de lo que Dios hizo con este pueblo, y es como usted tomar todo el Antiguo Testamento, la historia de Israel. Usted lee el Salmo 105 y el Salmo 106 juntos y se va a dar cuenta que fue lo que pasó. Es como un resumen. Usted sabe que a veces uno toma notas en la escuela, toma notas se haga una conferencia y escribe lo más importante, y básicamente eso es lo que hace el escritor, tomar estas notas importantes de la historia de Israel y escribirlas, resumirlas de tal manera que podamos entender lo que se trata. Así que vamos a ver en esta mañana este tipo de poesía, el paradigma de ver las cosas y la práctica de este pueblo en cuanto a cómo ellos se desarrollaban. La gente hablaba acerca de esta salvación y ponían. Y lo más interesante de todo esto, cuando lo leemos, si usted pudo seguir el tema que estábamos viendo, es que el escritor fue bastante honesto en lo que estaba diciendo. Él era uno de los israelitas, y normalmente cuando uno... ¿cuántos han buscado trabajo aquí alguna vez? ¿Alguien busca trabajo? Sí, ¿verdad? Cuando uno busca trabajo y uno va a hablar de uno, pues uno no habla de cuando lo votaron, de cuando vulgarmente metió una pata en el trabajo y lo que no debía, cuando faltó sin querer. Uno habla siempre de todo lo bueno, ¿verdad que sí? Y cuando usted lo está entrevistando, usted habla de la grandeza, ¿no? Que yo hice aquí, conquisté allá, y usted es casi un Dios. Hay un dicho en inglés, cuando es que una colina, ¿sabe una colina? Se convierte en una montaña. ¿Sabe cuándo? ¿Cuándo? Cuando está buscando trabajo, ¿sí?
sube demasiado y hace las cosas bien grandes. Y normalmente las personas y las naciones paganas tienden a exaltar las cosas grandes, ¿verdad? Y esconder lo que no sirve, ¿verdad? Bueno, esta persona que muchos piensan que fue David, otros piensan que fue un escrito mucho más tardío, después de David, como 1000 años después, en el post-exilio, después que volvieron de la cautividad. Lo cierto es que quien Dios haya usado para escribir este pasaje nos está dando detalle por detalle, punto por punto, todas las cosas tal y como sucedieron, y no le está echando la culpa a nadie sino a ellos mismos. Este pasaje se encuentra en lo que llamamos el final del cuarto libro. ¿Sabe usted que el libro de Salmos está dividido en 5 partes? Y cada una de estas partes se llama un libro. Es decir, que el libro de Salmos o los Salmos son 5 libros juntos. Y tenemos allí, por ejemplo, el libro primero es del Salmo 1 al 41. Los estudiosos eruditos que se dedican a estudiar profundamente los temas han dicho que cada uno de los libros de Salmos, este grupo de Salmos, cada libro corresponde al Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y que cada uno de estos libros corresponde en información a cada uno de esos primeros 5 libros de la Biblia. Por ejemplo, la primera parte, el primer libro correspondería entonces al libro de Génesis. Dice que estos fueron escritos mayormente por David. Y la palabra que se utiliza para referirse a Dios es Señor, o la palabra hebrea Adonai. Tenemos el segundo libro en Salmos que comienza en el 42 y termina en el 72. Y este tiene 31 libros o 31 salmos y correspondería entonces al libro de Éxodo. Y el nombre que se utiliza para Dios no es Adonai, entonces se usa el nombre de Elohim. Elohim sería el nombre de Dios desde el principio, el nombre del Dios creador, el nombre del Dios grande. Por ejemplo, cuando usted lee en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios. La palabra es Elohim, creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, el tercer libro comienza en el capítulo 73 y llega hasta el 89, y este correspondería al libro de Levítico. Levítico es el libro de la adoración, y fue mayormente, los salmos que se encuentran aquí fueron mayormente escritos por Asaf. Asaf era un músico, un líder en el coro de cantantes y músicos en el tabernáculo en Israel. Y el nombre divino que se usa también es El o El Elohim, composición del nombre El de Dios. Tenemos entonces el cuarto libro, del cual el 106 es el último, comenzando desde el 90 hasta el 106, y correspondería al grupo de libros de Números. Allí muchos de estos salmos no se sabe quién los escribió, son anónimos, estaban incluidos en el himnario de Israel. El Salmo 90, por ejemplo, se cree que fue escrito por Moisés, el Salmo 101 y el Salmo 103 por David. Este salmo que leemos hoy, algunas personas piensan que fue David también, otros no. Pero allí el nombre que se usa para Dios es Jehová. Usted ha escuchado, ¿verdad? El nombre de Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento. Ese es el nombre que se utiliza en este grupo de libros, de salmos. Termina con una doxología. ¿Saben qué es una doxología? ¿Han escuchado alguna vez la palabra doxología? En el programa que usted tiene en la mano, allí después que nosotros hacemos las canciones de adoración y las oraciones, y vamos a recoger la ofrenda, allí dice doxología. La palabra doxa significa gloria. Es una palabra de glorificación, una palabra de exaltación, donde decimos a Dios y Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eterno Consolador, damos gloria, ¿verdad? O algo así. Así que eso es una doxología, una palabra de exaltación, una palabra de alabanza. Y este libro termina particularmente allí con una doxología en el Salmo 106, donde se reconoce la fidelidad de Dios de eternidad a eternidad, donde Dios es fiel. Y finalmente tenemos el libro número 5, que son los salmos del 107 al 150, y estos corresponderían entonces al quinto libro del Pentateuco, que sería el Deuteronomio. Y el tema central allí es la acción de gracias. Dar gracias. Y ustedes reconocerán que allí se habla mucho de dar gracias a Dios. 15 de estos salmos son de David, y el último salmo es un salmo poderoso que es una doxología total, que dice alabad a Dios, ¿verdad? Alabarle en su santuario, alabarle con pandero, alabarle con flauta, alabarle con música, alabarle con símbolo resonante, y después termina diciendo: y todo lo que respire, otra vez, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Así que esa es la manera en que se organiza el libro de Salmos. Y aquí llegamos a este Salmo 106, donde
el que lo escribe está recontando lo que ha ocurrido, lo que ha pasado con la nación de Israel, lo que está aconteciendo en medio de ellos, hablando desde el comienzo, desde que ellos entraron a la tierra, por medio de la liberación de Moisés, saliendo de Egipto, subiendo por el desierto, entrando a la tierra, heredando la tierra prometida, donde allí fluía leche y miel, todo aquello que Dios se había prometido para ellos. La palabra éxodo, la salida de Egipto, la palabra éxodo se había convertido en una palabra significativa para ellos, la palabra que significaba salvación. Éxodo significaba salvación. Palabras como nosotros también en nuestro tiempo debemos utilizar en nuestro vocabulario. Si decimos, por ejemplo, algo es tan sólido como una roca, ¿verdad? Eso es, hablamos de algo sólido. O podemos decir, algo tiene tanto valor como como el oro, ¿verdad? Así que lo comparamos de esa manera. Y alguien recibe salvación, decía el pueblo de Israel, como cuando el éxodo. Eso fue una historia preciosa de salvación. Y allí pues el motivo de la historia, de lo que se escribe, es la salvación de Dios, la historia completa. Ahora, vamos a ver aquí que esta lectura de hoy comienza con dos preguntas que en realidad son la misma. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Y de hecho comienza diciendo alabad a Jehová. La palabra allí es aleluya. Empieza con aleluya este salmo y termina con aleluya también. El Salmo 105 igual, empieza con aleluya y termina con aleluya. Alabad a Jehová. ¿Por qué lo vamos a alabar? Porque Él es bueno. Dios es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. La palabra misericordia que Dios tiene para su pueblo, ese amor de pacto para su pueblo. Pero la pregunta que está en el verso 2 dice: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? Sigue diciendo: ¿quién contará sus alabanzas? Es una pregunta que significa lo mismo, pero que es una sola pregunta en dos. ¿Quién? Estamos buscando a alguien. Estamos buscando a alguien que pueda expresar las poderosas obras de Dios. El salmista dice: ¿quién contará sus alabanzas? ¿Y por qué se hace esta pregunta? ¿Por qué se hace esta pregunta? Bueno, comenzamos diciendo, usted va al verso 6, donde nuestra hermana Nidia comenzó leyendo hoy, pero el hermano Jorge ya nos leyó anteriormente cuando comenzamos el culto del 1 al 5. Pero en el verso 6 dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. ¿Se da cuenta? Nosotros pecamos, igual que nuestros padres. No fuimos mejores que ellos. Ellos pecaron y nosotros también. Está hablando de la generación, de la descendencia. Lo que me llama la atención es que el salmista que está allí, sea David o sea quien sea, se está incluyendo como pecador dentro del pueblo, diciendo: ¿sabes qué? Ellos pecaron y nosotros no somos inocentes. 15 veces se menciona que han pecado. En el verso 7 dice: no entendieron tus maravillas. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Número 2, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, contra Dios. El verso 12, ellos entonces dice, creyeron a las palabras. Te dice: mira, pero ahí dice que creyeron. Pero si seguimos leyendo nos damos cuenta que dice creyeron y cantaron su alabanza. Y después sigue diciendo: y bien pronto se olvidaron. ¿Saben cuán pronto se olvidaron? Ellos pasaron el mar rojo en seco. ¿Usted se acuerda de la historia del cruce del mar rojo? El mar se dividió. Ellos pasaron en seco, subieron al otro lado, miraron hacia atrás. El ejército del faraón venía detrás de ellos. ¿Qué pasó? El mar se cerró. Y todo el ejército del faraón murió ahogado. Fueron liberados, fueron salvados por Dios. Y cantaron. Usted puede leer en el libro de Éxodo los cánticos de alabanza, la alegría, los panderos, las composiciones de canciones tremendas que cantaron Miriam y todos los demás. Y comenzaron a alabar a Dios. ¿Y qué pasó en 30 días? Le dijeron: haznos un burro, haznos un caballo, haznos una vaca o un toro, haznos algo porque queremos adorar a Dios. Y se olvidaron de Dios. Se hicieron una imagen y se arrodillaron ante ella y empezaron a adorar una imagen de un animal. ¿Se da cuenta por qué dice aquí que pronto se olvidaron de Dios? Muy parecido, ¿verdad? A gente que nosotros conocemos, no nosotros, otra gente que nosotros conocemos, que el domingo cantan, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo cantamos ahorita todos de pie? No hay Dios tan grande como tú. Y el lunes por la mañana, cuando estamos en el tapón del trabajo, se nos olvida que no hay Dios tan grande como tú. Algo parecido.
Y esto es lo que está pasando. Aquí esta gente se olvida y pecan contra Dios una y otra vez, siguen pecando contra Dios. Verso 14. Se entregaron a su deseo desordenado en el desierto. El número 5. Y tentaron a Dios. Por lo menos 10 veces se dice que ellos tentaron a Dios en este pasaje. Tentaron a Dios. Tuvieron envidia de Moisés y en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Hicieron el becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron la gloria por la imagen de un buey que come hierba. El Dios que nos sacó de Egipto, el Dios que dijo, mira, no hagas imagen ni semejanza de nada de mí, porque tú no puedes hacer nada que se parezca a mí. No me parezco a nada de lo que te puedas imaginar. Sin embargo, ellos allá se hicieron un buey. ¿Y sabes qué nombre le pusieron a aquel buey? Jehová. Le dieron ese Jehová. Y ahí comenzaron a adorar a un Dios falso. Se olvidaron del Dios de su salvación, dice el verso 21. Y el mayor pecado que cometieron se encuentra en el verso 24. El verso 24 dice, pero aborrecieron, oiga esto, aborrecieron la tierra deseable. ¿A dónde los sacó Dios? ¿A dónde los iba a llevar? Dios le dijo, te voy a llevar a una tierra rica, una tierra que fluye leche y miel, una tierra que está bendita, una tierra que le prometí a Abraham, que le prometí a Isaac, que le prometí a Jacob, que le prometí a vuestros padres. Estoy cumpliendo lo que prometí, los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a esta tierra para que sean libres y moren en ella. Dice que ellos aborrecieron la tierra deseable. ¿Saben qué hicieron? Comenzaron a criticar a Moisés y decirle, mira, ¿sabes qué? Allá en Egipto había cebollas, había pepinos, había comida, y había pan, y había carnes. Que quizás ni la comían, quizás la veían de lejos, pero estaban allí pensando que allá se había comida, y había ajo, y había qué sé yo, y todo aquello, deseando cosas de la esclavitud, deseando volver a ser esclavos. Se olvidaron de Dios. Y ese fue el pecado mayor de ellos. Aborrecieron la tierra deseable. No, dice allí, no creyeron, en el verso 24, a su palabra. No creyeron a su palabra. Se encuentra en el mismo centro, ¿sabe eso? En el mismo centro. Aquí, este capítulo tiene 48 versos. Y en el mismo centro, en el 24, te dice la razón de su problema. No creyeron a Dios. El 25, murmuraron en sus tiendas. Allá escondido murmuraron. En lo abierto murmuraron y no oyeron la voz de Jehová. Se unieron a sí mismo a Baalpeor, uno de los dioses falsos, Baal. Dice, y comieron los sacrificios de los muertos. O sea, los dioses falsos son dioses muertos. Estaban adorando dioses falsos. El 32. También irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Moisés se enojó con ellos y Moisés desobedeció a Dios por culpa del pueblo, porque ellos llevaron a Moisés ya como dicen, al desespero, al punto que donde ya Moisés no podía más. Y Moisés, en vez de obedecer la voz de Dios, golpeó aquella roca y le costó entrar a la tierra prometida. ¿Se cuenta la manera que este pueblo se comportaba? Dice el verso 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo que destruyeran. El 35, no, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras malas. Aprendieron a ir en pos de dioses falsos y mentirosos. Verso 36, sirvieron a sus ídolos. Dios les dijo, mira, acaben con esta gente pecadora, porque yo he soportado demasiado a esta gente. Yo he soportado muchos años para que ellos vuelvan a mí, no vuelven. Es tiempo de castigarlos, sáquenlos afuera y ustedes entren ahí con la verdad. No, se casaron con ellos, se mezclaron y comenzaron a adorar sus dioses. ¿Y saben lo que dice el verso 37? Mira, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Tomaron a sus bebés, tomaron a sus bebitas, tomaron a sus hijos y los entregaron a estos dioses falsos. Dioses que supuestamente le iban a dar fertilidad, dioses que supuestamente le iban a dar crecimiento, dioses que supuestamente le iban a dar crecimiento en la tierra, comida y bebida y larga vida. Toda esta falsedad, todo lo opuesto a lo que Dios había dicho. Ellos sacrificaron a sus hijos y sus hijas y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. La tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras y prostituyeronse con sus hechos. ¿Se dan cuenta? Se prostituyeron. Había lo que llamamos una fornicación, un adulterio espiritual.
dejando al Dios verdadero para irse tras otros dioses, dejando a su esposo, porque Dios había hecho un pacto con este pueblo, un pacto de matrimonio, que ellos eran como la esposa y Dios el esposo. Dejaron a Dios y se fueron tras otros dioses. En resumen, esos pecados fueron rebeldía, idolatría, fornicación, olvido, desobediencia, pero sobre todas las cosas, incredulidad. Y la pregunta sigue en pie. Comenzamos con una pregunta, y la pregunta todavía no puede ser contestada, porque el pueblo no ha contestado la pregunta. La gente de la nación de Israel no ha contestado la pregunta. Ellos no han dicho, ¿sabes qué? Yo voy a hacer, que voy a proclamar las maravillas de Dios. ¿Quién expresará sus poderosas obras de Jehová? No, si estamos olvidándonos de Jehová, estamos dándole la espalda a Jehová, nos estamos yendo detrás de dioses falsos, y no hay aquí alguien que cuente sus alabanzas. 5 veces Dios dice aquí que fueron castigados. 5 veces se habla, dice que recibieron muertes. En el verso 15 se habla que Dios mandó muerte. En el 17 y 18 dice que Dios envió sepultura. ¿Sabe qué dice aquí? Que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Castigo de Dios. Dice que Dios envió fuego y se encendió fuego de su junta, fuego, la llama de fuego que quemó a los impíos que se levantaron contra Aarón y contra Moisés. Dios envió fuego contra ellos. El mayor castigo dice que Dios aún así les abandonó a causa de su pecado. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos, dice el verso 26, y humillar a su pueblo de entre las naciones y esparcirlos por la tierra. Los esparció, los llevó lejos, lejos de la tierra. Dios castigó su falta de arrepentimiento. Dios castigó la dureza de su corazón. Y ese es el problema del hombre, es ese, la dureza del corazón del hombre. El que quiere buscar sus propios caminos y sabe inventarse sus propias cosas y no seguir a Dios. Le siguió la muerte, le siguió el abandono de Dios. Y el mayor pecado otra vez, se olvidaron de Dios. Fueron incrédulos a lo que Dios había dicho. No creyeron en las promesas de Dios. Y la pregunta sigue en pie. La pregunta sigue en pie. ¿Quién expresará sus poderosas alabanzas? Las poderosas obras de Dios. ¿Quién contará sus alabanzas? Hágase usted la pregunta, ¿quién? ¿Quién podrá hacerlo? 3 veces nos dice que Dios tuvo misericordia de ellos. Verso 1, Dios tuvo misericordia de ellos. Geset. Verso 7, otra vez Dios tuvo muchedumbre de misericordias con ellos. Verso 45, otra vez al final, Dios se acordaba de su pacto. Cada vez que pensaba en destruirlo, decía, no puedo destruirlo totalmente, porque se acordaba de su pacto. El pacto que había hecho Abraham, a Isaac, a Jacob, y había otra vez establecido con ellos. Dice, yo no puedo olvidarme de mi pacto. Y en el verso 45 dice, y Dios se arrepentía, oiga eso, Dios se arrepentía conforme otra vez a la muchedumbre de su misericordia. Una palabra que en el Nuevo Testamento usamos como gracia, de acuerdo a la gran cantidad, a la muchedumbre de su gracia y de su amor. Dios lo salvó, dice, ¿sabe por qué lo salvó? Lo salvó para que su nombre no fuese pisoteado, no fuese vituperado, no fuese puesto en cuestionamiento. ¿Qué Dios es este? Mira lo que dice el verso 11. Por el amor, dice, no quedó ninguno de ellos, los enemigos. El mar tapó a los egipcios. Dice, los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Los salvó de la mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Los salvó en la salida de Egipto por causa de su nombre. Dijo, yo no voy a permitir que mi nombre sea pisoteado. Y así lo hizo. Dios tuvo misericordia de ellos. Aún dentro del castigo, aún dentro del pecado, aún dentro de la maldad, Dios tuvo misericordia de este pueblo. Dice en el verso 30 que se levantó un sacerdote cuando ya no podían más, cuando ellos estaban viviendo en fornicación con las hijas de los moabitas. Y dice que en el verso 30 se levantó Finés, el sumo sacerdote, e hizo juicio. Es decir, estaba hasta la coronilla, no soportaba más. Se levantó y dice, de generación en generación para siempre, cuando fornicaron en Sitín con las moabitas. Ellos estaban pecando y yendo en contra de lo que Dios hacía. Y allí se levantó Finés y los traspasó con la espada y los mató. El sumo sacerdote. Y dice que lo que hizo Dios, lo que hizo Finés, este sumo sacerdote, le fue contado por justicia. Lo mismo que se dijo de Abraham cuando le creyó a Dios. Es decir, que lo que Finés había hecho allí lo hizo porque él creía en Dios. Él había confiado en Dios. Uno de los pocos en la nación que decía, ¿sabe qué? Hay que servir al Dios verdadero, hay que obedecer sus mandamientos. Hay que hacer lo que Él dice. Dice, muchas veces los libró, en verso 43, muchas veces los libró. Mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad.
Con todo, el verso 44, con todo, él miraba cuando estaba en angustia y en su clamor, ¿y qué hacía? Se acordaba de su pacto con ellos. Se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Y asimismo hizo que los demás, las naciones, Dios hizo que tuviese misericordia de ellos y no los acabasen a todos. Eso es lo que estaba haciendo Dios con su pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo incrédulo, un pueblo que no seguía. Pero ¿saben qué? Al final de la historia la pregunta sigue. Se termina el salmo con una oración, se termina el salmo con una petición. Y allí entonces nos llevamos a nosotros a preguntarnos, entonces, ¿quién va a dar contestación a esta pregunta? ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está aquella que va verdaderamente a levantarse? Aquel que va a expresar las poderosas alabanzas de Dios, las obras de Dios. ¿Quién cantará sus alabanzas? En la historia llegó un momento donde la Biblia dice que no había nadie. No había nadie en toda la historia que pudiese hacerlo. El pueblo de Israel era pecaminoso, no había nadie en aquel pueblo, pero dice la Biblia que Dios se levantó él mismo a proveer a alguien para dar respuesta a esta pregunta. Dios mismo daría respuesta a la pregunta. Él proveería a alguien, aquellos que nadie había hecho, aquello que nadie había podido contestar, aquello que todos se habían revelado, aquello que poco seguía, aquello que el pueblo no hizo y debió hacer. Dios mismo proveería una respuesta. Usted dirá, lo que pasa es que yo no estaba allí, porque si yo estuviese en el pueblo de Israel, yo sabría alabar a Dios. ¿Ha pensado tú? Dice la Biblia que nosotros todos nos declaramos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Sabe qué más dice? Que la paga del pecado es muerte, y que por cuanto algunos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad que sí que dicen que algunos pecaron? Dice todos. Así que si usted y yo hubiésemos estado allí igualitos que los demás, hubiésemos hecho lo mismo, nos comportaríamos igual que ellos. Pero ¿sabe qué? Dios proveyó a alguien. ¿Quién será ese alguien? Yo sé que usted sabe quién es ese alguien. Ese alguien se llama Jesús. Jesucristo, que llegó al mundo y que nació en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer, llegó, y aquel, el que vino, fue aquel que podía hacer justicia, que era recto, que amaba a Dios, que publicaba las alabanzas del Señor, que publicaba la alabanza de Dios. Dice allí que el castigo de Israel fue sepultura, fue muerte, fue fuego y fue abandono. Jesucristo llegó y fue abandonado por Dios. Hace unas semanas celebramos la Semana Santa. Una de las palabras que dijo Jesús de la cruz en el Salmo 22, repitiendo que el Salmo decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Jesucristo, el que amaba hacer la voluntad de Dios, el que amaba al Padre perfectamente, el que hacía todo correcto y perfectamente, el que no hubo mancha ni pecado alguno en él fue abandonado por Dios. No solamente fue abandonado por Dios en la cruz, él recibió el fuego. ¿Se acuerdan que hablamos de fuego? Él recibió el fuego del castigo eterno colgado del madero. Él lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Dice la Biblia que mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y nosotros podemos decir, como decía Isaías el profeta en el capítulo 53, cuando dice: mas él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga he sido sanado. Qué tremendo, que Cristo vino a morir, a ser abandonado, a recibir fuego y a ser sepultado también. ¿Se acuerdan que la tierra se abrió y que tragó a aquella gente? Vivo, Jesucristo también fue sepultado. Hablamos de un hombre llamado Finés, que era sumo sacerdote. ¿Sabe qué hizo Finés para llevar la justicia de Dios? Él sacó un arma, sacó una espada, una lanza, y acabó con aquellos pecadores que estaban pecando contra Dios. ¿No sabe qué hizo Jesús? Jesucristo colgó de un madero y él recibió la lanza en su costado. Él fue el que fue traspasado. Él no traspasó a otro. Él fue el sumo sacerdote que no permitió que fuésemos traspasados nosotros, sino que él fue traspasado por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Jesucristo tomó nuestro lugar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que él, en Hebreos, dice que vimos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesucristo, coronado de gloria a causa del padecimiento de la muerte. Dice, para que la gracia de Dios, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos nosotros. Él murió por todos nosotros, y para que por medio de su muerte llevase a muchos hijos a la gloria y perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pero ¿sabe qué dice ahí de Jesús en el capítulo 2 de Hebreos? Ahí dice la respuesta a la pregunta que estamos haciendo desde el principio: ¿quién contará sus alabanzas? ¿Quién hablará de las grandes obras de Dios? Dice:
el Señor, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Quién está diciendo eso? Jesucristo lo está diciendo. Él dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. El último verso dice lo siguiente: sálvanos, Jehová, nuestro Dios, y recógenos de entre las naciones. Sálvanos, es una oración. Sálvanos, Señor, y recógenos de entre las naciones. ¿Para qué? Para contestar la pregunta. Para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. No sé cuánto de ustedes les gusta alabar a Dios. A mí me encanta glorificar a Dios. Me encanta la alabanza que glorifica el nombre del Señor. Me encanta levantar la voz y decir, sabes que no hay Dios como tú, no hay Dios tan grande como tú. Que podemos cantar de corazón profundo, porque Dios ha cumplido esa oración del salmista. Esa petición de que alguien se levante, de que alguien diga, yo voy a exclamar a Dios, yo voy a publicar las alabanzas de Dios. Y dice la Biblia, recógenos, dice, de entre las naciones. ¿Sabe qué dice el Nuevo Testamento? Primera de Pedro capítulo 1 dice, escribiendo el apóstol, a los expatriados. ¿Qué es un expatriado? A nosotros, ¿verdad? Nosotros somos expatriados. A los expatriados que están en las naciones, en otras tierras. Pero ustedes son expatriados porque escogieron venir aquí. El pueblo de Dios era expatriado porque el pecado lo llevó lejos de Dios, a mezclarse con las naciones que pecaban, que hacían imágenes y adoraban dioses falsos. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, es decir, estaban expatriados en gran parte por su desobediencia a Dios, por haberse alejado de Dios. Pero dice la Biblia que dice, fueron elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Más abajo dice, Él nos hizo nacer de una simiente incorruptible por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero en el próximo capítulo, en el capítulo 2 dice, mas vosotros, hablándole a la iglesia, vosotros sois linaje escogido. ¿Lo ha leído usted? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Wow, nación santa, de pecadores a santos. Esta nación que Dios está preparando, un pueblo adquirido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios. No, usted no es cualquier cosa. Usted es un pueblo que Dios adquirió, que Dios trajo, que Dios amó, que Dios en su gracia ha acercado, que Dios en su gracia ha dado vida, que Dios en su gracia ha dado esperanzas y promesas. Pero ¿para qué lo hizo? Oiga bien, la respuesta a la pregunta: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que a nosotros nos gusta adorar a Dios. No pasamos a nuestros hijos por fuego, los traemos a la iglesia, oramos por ellos, le hablamos del Señor, de la gracia de Dios. ¿Y por qué os ocurre esto? Porque Dios lo ha hecho en nuestros corazones. Dios ha transformado nuestra vida de manera que podemos hablar así. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y el salmista termina con esta doxología y dice así. Mientras mi esposa toma el piano, vamos a cantar esta canción juntos, ¿verdad? Dice el Salmo: bendito Jehová, Dios de Israel. El verso 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén. Oremos. Amado Dios de gracia, te hemos dado